Conectado a la hora del equipo. Ay, no puedo moverme de aquí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola, profe. Sí, se escucha. ¿Bien? Ah, qué bueno. Ya, el inspector estaba aquí esperando si se escuchaba bien o no para socorrerme. Ya, qué bueno, se escucha bien. ¿Cómo está el Claudio que no había venido a clase? Hola, profe. Sí, lo que pasa es que ayer fue miércoles, el Estrella, el martes estuve en endoscopía, entonces después el miércoles tenía como mucho sueño por el efecto de la anestesia. O sea, tuve como todo ese día sueño y me sentía mal también, me dolía el cuerpo y me quedaron moretones en el cuerpo por el pinchazo. Sí, pero ¿estás bien ahora, Claudio? Sí, muy bien, por supuesto. Ah, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, sabes que yo te echo de menos, Claudio, a ti cuando no vienes, porque como tú participas en la clase, los demás también se motivan a participar. Entonces, me hace falta cuando no estás. Sí, pero me pasé, pues, profe, estuve en endoscopía, pero ya estoy de vuelta. Ya, Además que igual bueno. uno de estos días estoy pensando ir presencial. Voy a avisar ahí presencial. ¿Sí? Ujú. Está viniendo solamente la Cristabel. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estoy sola. Sí, pues ella se siente sola acá, pero a mí me hace muy bien que ella esté aquí porque puedo interactuar, puedo saber si están aprendiendo. La verdad que me ayuda mucho el hecho de que ustedes comenten las cosas, porque no tengo cómo ver sus rostros y saber si están aprendiendo. En cambio acá con la Cristabel la puedo ver, así que me está ayudando mucho eso. Ya, miren, voy a ir voy a mostrarles la plataforma primero para que sepan dónde estamos, porque algunos faltaron la clase pasada también y necesito que sepamos dónde estamos, ¿ya? Voy a entrar al curso de ustedes aquí y aquí tenemos nuestra función cuadrática, unidad 4, que aquí ya tengo todo subido, ¿sí? Todo esto es lo que es la unidad 4. Esta es la última guía, la número 5. Nosotros estamos por terminar la 4 y creo que la terminamos. ¿Sí? Ya, yo les voy a echar una miradita y voy a hacerles preguntas a ver si es que esto quedó claro y vamos a pasar a la número 5, ¿ya? Entonces, solo como un repaso. Entonces, yo tenía fijada para hoy día una prueba, ¿sí? Pero claro, como me faltaba ver la guía 5, entonces tuve que correr la prueba unos días y la dejé para el próximo jueves. Entonces, ¿con qué razón? Para que hoy día terminemos bien la guía 5, el día jueves veamos las cosas las dudas y todo eso, y o sea, el día martes que viene podamos ver las dudas, todo lo que falta, y el jueves tendríamos la prueba, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la guía 4, porque no me acuerdo bien si terminamos, quedó cerrado, pero necesito mostrarles para que ustedes me digan, ¿ya? Y me hagan consultas si es que quedaron con algunas dudas. Entonces, voy a abrir la guía número 4 ahora. Y, como siempre, aquí me estoy equivocando. A ver, no sé cuál estoy abriendo. Aquí está la 5.
De aquí a 5. Esperen un poquitito que me equivoqué, como siempre me equivoco. Y al tiro abro la guía 4. Ya, ahí sí. Entonces vamos a compartir esa guía y después nos vamos a ir inmediatamente a las 5, ¿ya? Estamos aquí en la número 4, guía número 4, intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados. Entonces dijimos que el objetivo de esta guía era que sin tener la curva, sin tener la gráfica, ustedes pudieran encontrar las intersecciones con los ejes, por donde estaba pasando la curva en los ejes coordenados, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, pero sin mirar la curva, aquí empezamos un ejercicio, solo para que nosotros entendiéramos. Hicimos varios ejercicios, viendo dónde estaba la intersección de la curva tanto con el eje X como en el eje Y, ¿sí? Y vimos cómo se escribían esos pares ordenados, hicimos todos esos ejercicios con la curva, pero después nos fuimos a ver cómo lo hacíamos teniendo solo la expresión algebraica. Aquí no tenemos la curva, tenemos la expresión algebraica de la curva, y descubrimos que, con el ejercicio anterior, descubrimos que para saber la intersección con el eje X, ¿qué pasaba? Me voy a devolver para allá. Aquí tenemos la intersección con el eje X, ¿sí? Para saber la intersección con el eje X o el eje Y, teníamos que, en este caso, teníamos que hacer Y igual 0. Entonces, todas las intersecciones con el eje X, Y debía ser 0 para poder saber cuál era la intersección ahí de cada uno de los puntitos, ¿cierto? Entonces, Y debía ser 0. Intersección con el eje X, aquí les expliqué un caso en donde no había intersección. Intersección con el eje X, se fijan, Y debe ser 0. Hicimos todos esos ejercicios para darnos cuenta que Y era 0. Y al revés, la intersección con el eje Y, X debía ser 0. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 0,6 se encuentra aquí. Aquí tenemos el punto 0,6. Y ese punto corresponde a la intersección con el eje Y. ¿Sí? Y acá tenemos los puntos 4,5 aquí y 0,5, ambos, 0, ¿sí? Porque se supone que si estamos ahí viendo esos puntos, no podemos subir ni bajar, ¿verdad? Porque necesitamos los puntos que dan justo en el eje X. Por lo tanto, por eso Y debía aquí, la intersección con X, Y debe ser 0. Y la intersección con Y, X debe ser 0. Acá lo mismo, intersección con X, Y debe ser 0. Aquí es, acuérdense que la segunda coordenada es la Y. Y la intersección con el eje Y, X debe ser 0. ¿Sí? Aquí lo mismo en la otra, X es 0. Y todo eso lo descubrimos haciendo este ejercicio, ¿ya? Si alguna duda tienen todavía con esto, revisen la grabación de la clase pasada. Acá la intersección con el eje X, Y es 0. Y acá, no sé por qué marqué aquí X es 0. ¿Sí? Y viendo eso, finalmente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Como necesitábamos, por ejemplo, aquí en este ejercicio necesitábamos saber la intersección en el eje Y. Para saber la intersección en el eje Y, teníamos que hacer
x igual 0, evaluar la función en el punto 0, porque si evaluábamos en el punto 0, íbamos a tener que subir por el eje y, ¿sí? Entonces, aquí hicimos un ejercicio, evaluamos en 0, y me dio menos 3. Entonces, me dio de entrada 0, y de salida menos 3. Y ese puntito iba a ser la intersección en el eje Y, ¿sí? Entonces, la coordenada que representa a la intersección con el eje Y es 0, menos 3, ¿sí? Y acá lo comprobamos después viendo la gráfica. Y aquí teníamos la gráfica, y si se fijan, ahí está la intersección con el eje Y, en ese punto. Entonces, después de todos los ejercicios, descubrimos que la intersección con el eje Y iba a ser el punto C, ¿sí? Acuérdense que esto es aquí. Voy a borrar acá. Si nosotros aquí hacemos... Un poco por allá. Si nosotros hacemos aquí, buscamos los coeficientes, vamos a tener el coeficiente A. Acuérdense que aquí vamos a usar el A, el B y el C. Nuevamente dijimos B y C, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que A vale 1, B vale menos 2, y C vale menos 3, ¿cierto? Entonces descubrimos, después de hacer muchos ejercicios, que la intersección en el eje Y es justamente el punto menos 3. Entonces, sacando solamente C igual menos 3, nosotros podemos tener el punto de intersección con el eje Y. Este de aquí, este puntito, o este dato, me entrega esa información. Eso significa que la intersección con el eje Y es 0, menos 3. ¿Sí? Siempre 0, la intersección con el eje Y siempre va a ser 0, algo, y la intersección en el eje X va a ser algo, 0. ¿Sí? Ahora, en la prueba yo les dije que no les iba a preguntar por el eje X, pero buscarla a través de esta forma, a través de la expresión algebraica. Pero sí se los voy a preguntar a través de una figura. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esta figura y les voy a preguntar cuál es la intersección en el eje X de esta figura, ¿sí? De esta parábola. Y ustedes, ¿qué me tienen que contestar aquí cuando... Exactamente. Entonces, aquí la intersección en el eje X, sí, vamos a poner con rojito X aquí, de salida, tenemos que mirar en la gráfica y cuáles van a ser el punto donde corta al eje X. Sería este puntito y este de ahí, ¿sí? Entonces ahí serían los puntos 3, 0, ¿cierto? Porque no se mueve de ahí, no sube ni baja. Y el otro puntito sería menos 1, menos 1,0. Entonces, esto sí se los voy a preguntar así. Ahora, ¿cómo descubrimos, por ejemplo? Se los voy a explicar esto ahora, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes después lo practiquen, porque esto lo preguntan en la PSU. Entonces se lo voy a explicar así, solamente no lo voy a preguntar en la prueba,
porque sé que les costó harto la ecuación cuadrática, pero se los voy a explicar de todas maneras para que ustedes después, cuando les aparezca en la prueba, lo puedan contestar, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé si sin tener la curva y teniendo solo la expresión algebraica, yo puedo saber cuál es la intersección con los ejes X? Entonces, ¿cuál es el dato aquí que debemos tener claro? Es que para que encuentre la intersección con el eje X, Y debe ser 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro que Y es 0, puedo hacer muchas cosas. Entonces, supongamos que tengo mi ecuación. Voy a bajar aquí. Tengo la misma ecuación, x al cuadrado menos 2x menos 3. Esta es mi función. Y quiero saber la intersección con el eje X. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la intersección de la función o de la parábola con el eje X? ¿Sí? Sin curva, sin nada. Olvídense que ahora no está la curva y esta es la pregunta. Esta es la pregunta que me van a hacer en la prueba, en la PSU. ¿Cuáles Profe, son las intersecciones? si Dígame. no, si no tiene curva, sería como lo hizo arriba, eso para el eje X se hace el I0, ¿no? Exactamente, Claudio, eso es lo que pasa. Si no hay curva, ok, ya. Sí, mire. Una cosa antes, recordemos esto. La función tiene un número de entrada y un número de salida, ¿cierto? X y un Y de salida. Entonces, cualquier número de entrada aquí me va a dar un número de salida. Supongamos que aquí yo quiero saber cuál es el valor de salida del 5. ¿Sí? Esto es un poquito de repaso nomás. Lo que hago es lo siguiente. Para saber el valor de salida, tengo que este valor reemplazarlo en mi función, ¿cierto? Entonces, mi función en x igual x al cuadrado menos 2x menos 3, lo reemplazo en 5, es decir, cambio la x por 5. Entonces, cambio la x aquí por 5, cambio acá por 5, cambio aquí también por 5, y resuelvo, y al resolver el valor será el valor de salida. Entonces tengo 5 al cuadrado 25, 2 por 5 10, signo menos, y menos 3, ¿sí? Entonces me queda 25, le quito 10, son 15, y 15 menos 2 me da 12. Entonces estoy diciendo aquí que la función tomó el 5 y lo convirtió en 12, ¿cierto? El 5 es el valor de entrada y el 12 es la salida. Entonces, si aquí yo pongo cualquier número, un X cualquiera, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? La función, ¿qué es lo que hace? Toma al X y le hace todo este proceso que le hice con el 5, también se lo hago a la X, pero al terminar, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? El valor de salida, ¿sí? Entonces, con esto le estoy explicando que decir f de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Mi función es esta, ¿sí? En vez de escribir f de x, voy a poner y. Entonces voy a tener lo siguiente. De aquí voy a escribir lo siguiente. Y igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa es
mi función. Mi función, esta expresión es exactamente la misma que está acá. Es la misma expresión algebraica. ¿Sí? ¿Por qué la escribí así? Porque ahora necesito reemplazar la i, reemplazar la i por 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Por esto. Porque para saber los valores de entrada, que son los valores donde la curva intersecta el eje X, ellos, su coordenada y en los dos tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces la i debe ser 0. Por lo tanto aquí hago la i 0. Entonces me va a quedar así. 0 igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Y esto, obviamente que es lo mismo que escribirlo al revés, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, aquí llegué a la ecuación de segundo grado. Ahí está la relación de la ecuación de segundo grado con la función de segundo grado. Entonces, la ecuación de segundo grado, cuando yo encuentro las soluciones de la ecuación de segundo grado, lo que estoy buscando son las intersecciones en el eje X, ¿sí? Encontrar las soluciones de la ecuación de segundo grado es lo mismo que encontrar la intersección en el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a terminar este ejercicio, porque esto lo aprendimos a hacer, y lo voy a hacer por el método de la multiplicación de binomios, ¿ya? Puedo ocupar la multiplicación de binomios, o puedo ocupar la fórmula esta, x igual menos b, la voy a escribir mejor bien acá. Acuérdense que teníamos esas dos maneras, ¿cierto? Menos b más menos raíz cuadrada de b menos 4 por a por c partido por 2 por a. ¿Sí? Y ahí reemplazábamos todos los valores y llegábamos a encontrar las soluciones. Profe, ¿era por la fórmula completa o por factorización o no? Esta la voy a hacer por factorización, pero le estoy explicando que también podrían hacerlo por la fórmula, ¿ya? Ya. Por el método que a ustedes les acomode, que les sea más fácil. Porque se supone Ya. que cuando van a rendir la prueba, tienen que usar lo que más les acomode, ¿ya? Yo lo voy a hacer por el binomio. Entonces voy a escribir dos binomios con 2x, ¿sí? Y tengo que buscar dos números que multiplicados me dan menos 3. Dos números que multiplicados me den menos 3. Podría ser 3 por 1. Entonces, como me tiene que dar negativo, podría ser menos 3 por 1, o podría ser 3 por menos 1, ¿cierto? Ambos me dan menos 3. Pero debo elegir, además, que estos dos números me den el término lineal, el menos 2, que sumado me den menos 2. Entonces, menos 3 más 1 me da menos 2. Este debería ser el elegido, y no este, porque 3 menos 1 me da 2 positivo, entonces no me sirve para este de aquí. Entonces, mis números elegidos van a ser menos 3 y 1. ¿Sí? Y ahí resuelvo la ecuación formando dos ecuaciones de primer grado y despejo. La primera solución sería 3 y la segunda sería menos 1. ¿Qué significan estos valores? Yo partí diciendo que y vale 0. Por lo tanto, las intersecciones con el eje X, intersección con el eje X, son los puntos ¿cuál
3,0 y el otro es menos 1,0. Ahí tengo mis dos puntos. Y si me devuelvo, voy a ver si es que eran efectivamente esos. Ahí tengo mis puntitos, 3,0 y menos 1,0. ¿Sí? Aquí tengo la curva, donde descubrí que eran ellos, pero acá lo hice sin tener la curva. ¿Sí? Sin tener la curva, yo llegué a encontrar las intersecciones. ¿Para qué me sirve tener las intersecciones? Es porque en la prueba no me van a poner siempre la curva, ¿sí? Sino que me van a poner una curva, quizás, y me van a preguntar cuál es aquí, por ejemplo, me van a dar esta expresión y me van a decir cuál de estas curvas corresponde a esta expresión. Entonces yo puedo sacar las intersecciones y saber que una me van a dar y otras no me van a dar, ¿cierto? Entonces puedo ir descartando en el camino y voy a saber cuál es la curva correcta, ¿ya? Para eso me sirve. ¿Sí quedó claro? A ver. Sí, profe. Ya, y como les dije, esto, por esta vez, no lo voy a preguntar solo porque ustedes le tienen temor a esta ecuación. Solo por eso. Pero sí lo voy a preguntar a través de un dibujo, ¿sí? O sea que les voy a poner un dibujo así y les voy a preguntar por la intersección, ¿ya? Y la intersección Y sí la voy a preguntar con una expresión algebraica que me diga cuál es la intersección, porque eso es muy fácil de encontrar, ¿cierto? Eso tiene que ver solamente con el parámetro C. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que lo hicimos todo ya. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el número 8. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la intersección con el eje X? ¿Lo terminaste, Cristabel? ¿Terminaste estos de aquí? Todos. Ya. Hagamos este y vamos a pasar a la otra guía. ¿Sí? ¿Cómo sé la intersección con el eje Y? Con el eje Y, ¿sí? Este con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco cuál es C aquí, ¿sí? Aquí tenemos A vale 1, B vale 0 y C vale 7, ¿sí? El término independiente vale 7. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje Y va a ser aquí 0,7. ¿Sí? 0,7. Porque siempre la X va a ser 0 y este va a ser el punto de contacto con el eje Y y la curva. ¿Sí? Por ejemplo, en la número 10, aquí, si ustedes se fijan, esta no está ordenada, ¿no es cierto? Pero también podemos decir que aquí tenemos A que vale menos 2, B vale 12, y C vale aquí 0, ¿cierto? C vale 0. Por lo tanto, la intersección con el eje Y va a ser 0,0. ¿Sí? Este es ese valor de ahí. Este es el que siempre debe comenzar para poder encontrar la intersección con el eje Y. Eso sería, ¿cierto? Ya. Vamos a pasar a la otra guía entonces ahora. Pregúntenme cualquier cosa, chiquillos. Recuerden que estamos todavía a tiempo para que me pregunten las dudas. Estamos en la guía 5 ahora. Y esta guía se trata sobre el eje de simetría y el vértice de la función. Encontrarlos a través
de la expresión algebraica, ¿sí? Porque nosotros sabríamos encontrar eso a través de la curva. Teniendo la curva, vamos a saber encontrarlo. Pero sin tenerla, podríamos también aplicar algunas técnicas para encontrarlo. Entonces, Es lo que le había vamos, preguntado yo la otra vez, profe, ¿se acuerda que cuando no teníamos como la curva en el gráfico, cómo lo encontrábamos, o sea, cuál era la fórmula? Se podría decir así. sí, aquí está la fórmula, ¿sí? Aquí la vamos a descubrir. Pero Ya. quiero primero mostrarles a través de dibujos para que ustedes mismos después deduzcan y puedan deducir por qué tenemos que hacer lo que vamos a hacer para encontrar con la expresión algebraica, ¿ya? La expresión algebraica que vamos a usar para que lo puedan entender mejor. Entonces aquí, en este dibujo de aquí, ¿dónde estaría el eje de simetría? Esta vez, ¿bien? ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí? Está como muy paliducho, ¿sí? Pero lo alcanzas a ver, ya. Entonces, ¿dónde estaría el eje de simetría en esta curva? Recordemos, ¿qué es lo que es el eje de simetría? La mitad, o sea, como donde se puede como reflejar, sería 0 en I. Exactamente. Pero el eje de simetría es una recta, ¿no es cierto? Ya, Sí. partamos por eso. El eje de simetría es una recta. Es una recta. Y miren, ¿cómo lo veo? Tiene que ser una recta que hace la función como de espejo y que divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces, aquí yo puedo ver que si pongo una recta aquí, voy a tener la división de las dos ramas, ¿sí? En este dibujo. Entonces, ahí tendría el eje de simetría, pasando y cortando la rama en dos partes iguales. Pero, ¿cómo escribo ese eje de simetría? Matemáticamente, ¿cómo se escribe? Miren, voy a mostrarles el plano cartesiano un segundito. Voy a abrirlo acá y quiero mostrarles un poquitito. Se ve, no se ve nada, ¿cierto? Ya. Ahí sí. Sí, profe. Ya. Entonces, miren, fíjense una cosa. Si yo voy a dibujar aquí una recta, ¿sí? Una recta cualquiera. Y voy a dibujar la recta identidad, que es aquella que es igual que el valor de entrada que el valor de salida. Aquí me equivoqué porque la puse con... Ahí. Ahí dibujé la recta, dibujé una función lineal que se llama función identidad, esta de aquí. ¿Sí? ¿Se fijan que así la dibujé? Pero ahora voy a dibujar una recta que sea paralela al eje X. Paralela al eje X. Mire cómo se escribe, ¿sí? Paralela al eje X. Y la voy a hacer pasar por el 5. ¿La pueden ver? Y ahí, esta de aquí, ¿sí? Dice que es esta recta. Le puse Y igual 5. Y es paralela al eje X, ¿cierto? Ya. Si yo quiero una recta paralela al eje Y, ¿sí? Porque todos los ejes de simetría van a ser paralelas al eje Y, eso por una parte, ¿cierto? Entonces, voy a dibujar una recta que sea paralela al eje Y. Y ahí dibujé esta de aquí. ¿Se fijan? ¿Cómo la dibujé? Le puse, aquí está dibujada, le puse, voy a borrar las demás para que vean que aquí a la izquierda aparece X igual 7. Y me dio esta recta de aquí, esta de aquí
es esa que está acá al lado izquierdo. Se llama x igual 7. Para que me dé así, tengo que poner x igual al número por donde está pasando la recta, ¿sí? Entonces, con eso quiero explicarles acá que cómo escribiría entonces esta recta roja que le estamos llamando eje de simetría de esta curva. ¿Cómo lo escribimos entonces? X igual ¿cuánto? 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta recta está pasando justo por el 0. ¿Sí? Si hubiese pasado por el 7, se habría llamado X igual 7. Entonces ahí ya tenemos escrito el eje de simetría es una recta que tiene un X igual algo, ¿sí? Ya por lo menos sabemos que la formulita que vamos a encontrar va a tener que decir X igual alguna cosa, ¿sí? Ahora, otra cosa. Quiero ver ahora el vértice. ¿Cuál sería el vértice de esta curva? Recordemos que el vértice es el puntito que está justo donde está la curva y donde está el eje. Sería 0 igual. Ya, sería 0,0, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Pero profe. este X, porque este sería X e Y, ¿no es cierto? Pero este X de aquí corresponde al mismo X del eje de simetría. Este X igual 0 es este mismo 0 de aquí. Porque la recta y el vértice están en ese mismo punto. ¿Sí? Los dos se topan en ese mismo punto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro dato más para poder encontrar nuestra fórmula. Mire, veamos el ejemplo de este de aquí. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Vamos a encontrar el eje de simetría y vamos a encontrar el vértice. Entonces, con rojo tendría que escribir X igual, porque siempre va a ser, como es paralela al eje Y, tiene que ser una recta que diga X igual, ¿sí? X igual ¿cuánto? Aquí, en este caso. Si debería pasar por la mitad de la curva, ¿sí? Es decir, debería pasar por aquí. Sería 0 igual. También sería 0. ¿Sí, Cristóbal, lo entiende? ¿Y los demás por qué no me dicen nada? ¿Los demás entienden? ¿Hasta aquí? Yo sí, profe. Ya. Pucha, pero los demás no participan en nada, entonces no sé si están aprendiendo. Eso me pasa siempre. Ay, Anaís, gracias. Muchas gracias, de verdad que me sirve mucho que me digas que sí. Ahora el vértice. ¿Cómo encuentro el vértice? Es la unión. Entonces igual sería 0. Sería Ya, 0,0. pero mira, el vértice es este punto. Este de aquí. ¿Sí? Este que tú mencionaste, este es el 0,0. Pero necesito ese puntito de ahí. Siempre como el eje de simetría y ese vértice se topan, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre voy a saber es que el vértice va a empezar con el 0, ¿sí? Aquí, porque el eje de simetría dice x igual 0. Entonces, Ah, profe, me bugué. Sería 0,7, ¿no? exactamente, 0,7. Ya, sí. Sí, ya, me bugué. Perdón. No, si está bien, pues si está aprendiendo, está muy bien. 0,7 sería el vértice, porque el eje de simetría y el vértice pasan por el mismo lugar. Entonces, sería 0 de entrada, 7 de salida. ¿Sí? ¿Viste, Abel? ¿Te queda bien claro eso? Ya.
Entonces sería 0,7. Veamos el otro ejemplo más. Este de aquí. En este de aquí, esa es una cosita antes, porque voy a aprovecharme de esta figura. ¿Esta figura tendría intersección con el eje X? No, no hay intersecciones, ¿sí? No hay intersecciones. Entonces, ¿por qué ocurre que no hay intersecciones? Porque no está topando el eje X, ¿no es cierto? Eso significa que los valores que me van a resultar van a ser números complejos, ¿sí? Las soluciones de esta ecuación que me pueda resultar van a ser números complejos. Esto es para los que van a dar la PSU. No me van a dar números reales, porque si tuviera intersección con el eje X, me darían valores reales. Pero como en esta X no hay solamente valores reales, no valores complejos ni imaginarios, entonces la solución aquí de la ecuación sería un número complejo, ¿sí? De esta función cuadrática. Eso lo expliqué en la otra guía al final, ¿ya? Para que lo revisen. Entonces aquí, ahora me paso acá. Veamos acá entonces cuál sería el eje de simetría. Ojo aquí que la curva ahora no está pasando por el eje Y, pero el eje de simetría siempre va a ser paralela al eje Y, ¿sí? Sería -1, ¿no? Sí, muy bien, Claudio. Sería -1. ¿Sí, Cristabel? ¿Lo ves? Porque pasaría por aquí, ¿cierto? Esa es la mitad de la curva, y si subo para allá, Profe, y voy a en estar este caso, pasando en el X igual -1. ¿Sí? profe, en este caso el eje de simetría va a ser el mismo que el vértice, entonces sería -1. A ver, Claudio, no te escucho. ¿Con quién me estaba hablando? Yo, ¿me escucha bien o no? Ahora sí. Ya. Que el eje de simetría es el mismo que el vértice, ¿verdad? Porque entonces sería -1 como a -7 en el eje, en el vértice, ¿o no? En el vértice sí. Sería menos Ya, 1, -7. sí, ¿Sí? ya. Se fijan que nuevamente el vértice empieza con -1, empieza con el mismo número con el que estaba escrito el eje de simetría. El eje de simetría era -1 y este empieza con el mismo -1. Entonces, pero si nos fijamos aquí, el vértice sería este puntito, ¿no? Este puntito de aquí. ¿Sí? Y la coordenada en el eje Y sería -7. ¿Sí? Algunos me decían que era -8. Este punto de acá indica la intersección con el eje Y, sí que es distinto. Porque miren, fíjense, si yo tuviera solamente esta expresión, aquí la intersección, acuérdense, con el eje Y sería C, ¿verdad? Sería el C que vale -8. Entonces la intersección aquí sería 0, -8. Ese punto 0, -8 es la intersección en el eje Y, ahí. No es el vértice. ¿A qué hora termina la clase, Cristabel? 2:30, ¿seguro? Parece que era a las 12:20. Profe, igual quedan 5 minutos para la clase, o sea, hasta donde yo sé era las 12:20, pero terminan a las 12:30. Ya, bueno. Sí, mejor que termina. Gracias. ¿Cómo estás, Paul? Bien, ¿y usted? Bien. Yo les tengo las notas, chiquillos. Les tengo las notas, pero no se las he mostrado. Les tengo las notas de los La, trabajos.
¿La puede mostrar? Por favor? Ya, se las muestro. Vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a terminar con esta guía, ¿ya? Les muestro las notas así rapidito. Ahora me acordé viendo al Paul, me acordé. Porque al Paul le fue bien. Y yo estaba preocupada por el Paul. Voy a buscar aquí. Ya, voy a buscar la planilla y se las muestro rápido, ¿ya? Es el álbum, ustedes, ¿cierto? Espérense que aquí aparece la del profe Santi, pero acá está el mío. Aquí. Entonces las notas son estas dos de aquí. ¿Sí? La primera y la segunda. Ahí la voy a bajar para que los vean las notas. ¿Sí? No escuché nada. ¿Puede bajar un poquito más? Ya. Ahí. Paul, mira, te sacaste un 5.5 y un 6.5. Estoy contenta por eso, porque el Paul le había costado el semestre pasado. Sí, soy más malo. Sí, ¿viste que valió la pena el esfuerzo que pone? ¿Está Sí, bien? gracias. ¿No viste tu nota? ¿No? ¿Está más arriba o no, tuyo? Ya, a ver, voy a subir ahí. Ahí. Súper. Súper, súper. Me faltan algunas notas que no he sacado todavía de acá del primer semestre, pero estas ya están puestas. Así que cualquier cosa después me faltan algunas notas que colocar de acá, de trabajos atrasados que me llegaron después. Ya. Espérenme que voy a sacarles una foto para poder... ¿Les saqué la foto al principio? No, ya. Voy a sacarles una foto para tomar la asistencia. Y ahí la saqué y estamos listos, ¿ya? No sé, se pueden retirar nomás. Voy a ponerle el nombre a esto. Profe, yo no sé si te le pasa, bueno, pero ya es profe, ya, pero con el tiempo, cuando uno ya sabe algo, como que igual de repente uno se buguea, se lo olvida las cosas y de verdad hice los trabajos tiritando porque pensando que se me iba a olvidar algo y bueno, no fue bien, así que... No, si te fue bien, Claudia. Ten más confianza en ti. Eres muy buen alumno, así que ten confianza nomás que vamos bien. Pero si en matemática es necesario que uno esté repasando, que no dejar la materia ahí porque si no se va olvidando. Entonces, por eso que hay que hacer ejercicio. Ya chicos, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Ahí vamos a tratar de terminar con la guía 5. Martes, profe, martes. Martes. Y el jueves tenemos la prueba, recuerden. Próximo martes terminamos y el jueves tenemos la prueba, ¿ya? Nos vemos. Bueno, profe, chao, que Chao. esté bien.